Izuku en Mushoku Tensei. Capítulo 3. Solo un día había pasado después del incidente de la magia intermedia que Ludeus había utilizado. Ese mismo día, Izuku había bombardeado a su hermano menor con bolas de agua, cazando al chico por toda la casa, a estancias de su madre Zenith, quien veía la interacción mágica de sus hijos con más incredulidad y euforia que nunca, apresurándose lo antes posible por solicitar un tutor lo antes posible. Incluso se había realizado otra discusión iniciado por la misma Zenith, quien trataba de morder más de lo que ya tenía. No podían culparla, literalmente su hijo Izuku tenía la misma, si no más talento que su hermano Ludeus para la magia. Teniendo en cuenta que pensaba que su hijo mayor le había enseñado a leer y lanzar hechizos a su hijo menor, en su corazón deseaba con todas sus fuerzas encaminar a sus dos niños en el sendero de la magia. Su padre Paul utilizó todas las tácticas de su arsenal para evitar que las enseñanzas de espada para su hijo mayor fueran reducidas. Teniendo éxito solo por el apoyo de Lilia y el propio Izuku. Pero los esfuerzos de Zenith por desplegar las capacidades de sus hijos fueron tales, que literalmente habían encontrado una tutora al día siguiente. Claro está, una tutora que ninguno de los miembros de la familia esperó. En defensa de Izuku, este había esperado lo típico de un maestro mago, especialmente teniendo en cuenta que, según Zenith, a pesar de que la magia es moderadamente concurrida, solo los magos que alcanzaron el nivel avanzado podían enseñar por derecho propio. Eso también implicaba que el esfuerzo requerido para llegar a ese nivel era increíblemente grande, para la mayoría de los magos les era demasiado complicado. Décadas de trabajo duro sin duda. Por lo que, en definitiva, Izuku esperaba a un mago súper experimentado, o un sabio viejo erudito, con todo y barba incluida. Sin embargo, el gran y experimentado mago maestro se había presentado como una jovencita de complexión delgada, piel tierna y pálida, posiblemente a inicios de la adolescencia. Su gran cabello azul envuelto en trenzas era una característica muy interesante para Izuku, siendo la primera persona que había visto con cabello azul en esta vida. Pero ¿qué tendría que decir él, quien en su vida tenía un cabello rizado y rebelde, de cabello verde? Sin embargo, a diferencia de Rudeus, Izuku no estaba probando sus capacidades mágicas. De hecho, este estaba en el otro lado del patio de la casa. En medio del día a primera hora de la mañana, Izuku se encontraba observando a Paul, alzado y parado con orgullo mientras dirigía su mirada de superación hacia Izuku. Muchacho, deja de expresar tanta arrogancia, ¿que no ves que casi pierdes ante tu esposa? Izuku pensó, mientras observaba a su padre. Paul era un buen chico, un buen padre que, a pesar de ser muy inexperto en esto de la paternidad, hacía todo lo posible para verse bien ante sus hijos y pensaba en sus futuros. Pero Izuku sabía que este niño era un patán, y un idiota. Solo esperaba que no echara a perder lo que tenía con Zenith. Zenith era una buena chica. Paul respiró hondo, apenas reprimiéndose, aplaudió 2 veces y comenzó con la clase de esgrima. ¿Quién mejor que un padre con el nivel de un espadachín avanzado para enseñarle a su hijo? Bien, pequeño Zuko. Damos inicio el día de hoy a la primera sesión de esgrima de la Escuela de Esgrima del Dios del Norte. Como sabes, tanto para la magia como para el uso de la espada, existen claros rangos establecidos. El rango principiante, intermedio, avanzado, santo, rey, emperador y divina. En el arte de la espada, existen 4 escuelas potencias que rigen este camino del espadachín. La Escuela del Dios del Norte, la Escuela de Dios del Filo, y la Escuela de Dios del Cauce. Como podrás imaginar, tu poderoso y hermoso padre está capacitado en 3 escuelas de esgrima. Felicita a tu padre por su gran habilidad, jaja. Paul decía, mientras Izuku se mantenía escéptico por las palabras de Paul auto-vanagloriándose. Él también era un mocoso sinvergüenza, Ludeus definitivamente se llevaría muy bien con Paul. ¿Qué estilo de esgrima me enseñarás, padre? Izuku había ignorado las palabras de Paul, el hombre se había desinflado porque la figura de magnificencia que quería grabar en su hijo se había esfumado. Bueno. Dijo Paul, recuperando la compostura. Antes de comenzar, primero vamos a condicionar tu cuerpo, muchacho. Luego, empezaremos a trabajar en la postura del Dios del Norte. He notado que posees una gran complexión de luchador, así que usaremos esa ventaja para volverte el guerrero más poderoso. Paul dijo, mientras que Izuku asentía. Paul había dado en el blanco, debido a que Izuku no sabía mucho acerca de usar armas como espadas. Estaba más versado a usar fuerza bruta casi en la mayoría de sus luchas, así que le sentiría bien luchar con su estilo predeterminado, los puños y las patadas. Las siguientes 2 horas Izuku la había pasado fortaleciéndose con muchos ejercicios tanto de Paul como las que hacía en su vida pasada.
A Paul tampoco le importó mucho que su hijo pudiera hacer esta clase extraña de entrenamiento, debido a que ya había presenciado el resultado de esto, que era el crecimiento acelerado y sano de su hijo. Así que, incluso imitando a su muchacho, solo se lo atribuyó a que su hijo era una fuerza de instinto. El tiempo estimado había pasado, y el sol empezaba a calentar. Habiendo terminado con los ejercicios, padre e hijo se encontraban sosteniendo espadas de madera en sus manos. En este momento, Paul se encontraba en medio de Izuku y una roca de unos 2 metros en su casa. Paul sentía que había perdido ante su esposa, y sentía que los niños consideraban que la magia era mucho mejor que las habilidades de lucha. Él sentía que era su deber, como padre y como caballero, implantar la importancia de la lucha que un hombre podía alcanzar incluso sin la magia. Bien, querido Zuko. Te enseñaré el poder que puedes alcanzar una vez que dominas la espada. Paul decía, mientras apretaba el agarre de su espada con firmeza y tomaba una leve postura. Quiero que veas a tu padre detenidamente. Sentirás algo salir de tu padre, este será el poder de batalla. Así que toma nota mental. Y diciendo esto, Paul había entrado en una seriedad sepulcral mientras veía la roca. Izuku, en ese momento, se había sorprendido al ver lo que su padre estaba experimentando. De su cuerpo, una leve niebla parecido a las oscilaciones que generaba una llama caliente había salido del cuerpo de Paul. De repente, el hombre había pisado el suelo en una postura, ocasionando un leve temblor que había tomado por sorpresa a Izuku, y en una demostración de velocidad impulsiva, había golpeado la roca con la espada de madera. La sorpresa de todo esto era que la espada de madera no fue la que se había roto, sino la piedra. Fue sorprendente e interesante por... Y bien. Tu padre es muy increíble, ¿no? Dijo Paul, respirando con suficiencia y orgullo al enseñarle las habilidades que éste había demostrado a su hijo. Usaste magia para aumentar tu fuerza. Izuku dijo sonriendo, viendo él cómo la incredulidad de Paul se reflejaba en su rostro. ¿Qué? ¿Pero cómo lo supiste? Paul exclamó, luego desinflándose debido a las palabras de Izuku, su hijo. Este niño era demasiado inteligente. Paul había pasado casi toda su vida para saber que la magia podía usarse para aumentar el poder de batalla de un guerrero, o siquiera intuir que lo que le daba la fuerza era la magia que expulsaba de su cuerpo. Izuku también se había percatado del bajón de Paul, así que por lo menos, podría subirle los ánimos de su padre. Es increíble, padre, no sabía que la magia se usaba de esa manera. Izuku dijo, teniendo que decir al menos, la verdad con respecto a esto. Él no sabía que la magia podía usarse de esa manera. Ante las palabras de Izuku, Paul había mejorado un poco su ánimo, y asintió por el hecho de ser elogiado por su hijo. Así es, hijo, tu padre usa la magia de manera diferente de los magos. Dijo, mientras se adelantaba hacia Izuku. Por el momento, al menos debía instruirlo en la habilidad de lucha de un guerrero espadachín. Lo que acabas de ver, hijo, es llamado aura de batalla, o mejor conocido como Toki. El Toki es manipulación de maná que amplifica las capacidades del cuerpo al extremo. Decía, mientras Izuku asentía sobre esto. Era interesante el cómo utilizaban la magia para amplificar el cuerpo. A diferencia de las manifestaciones llamativas de la magia convencional usada por los magos, el aura de batalla es invisible a simple vista. Como había dicho, Toki puede aumentar las capacidades físicas y la defensa del cuerpo. En términos de experiencia, Toki es percibido por los usuarios como una manta densa de maná en el cuerpo, y esta también puede manifestarse en una parte específica del cuerpo. Normalmente algunos magos son capaces de usar Toki, pero naturalmente no es tan potente en comparación a los espadachines. Paul decía, mientras explicaba las implicaciones de Toki y su uso. En opinión de Izuku, esta explicación era muy bajo en definición y comprensión. Al parecer, esto de la manipulación de maná en el cuerpo era esencialmente para uso físico. Eso es interesante. Quisiera probarlo, padre. Izuku dijo, mientras Paul asentía con suficiencia. Lo sé. Pero tómatelo con calma, muchacho. Solo los espadachines de nivel santo en adelante son capaces de usar Touki. Así que no te preocupes si no eres capaz de manipular Touki durante mucho tiempo. La forma de aprender Touki no es específica, no se sabe cómo aprenderse correctamente a diferencia de la magia. Pero, eventualmente, con el entrenamiento y la dedicación, tu cuerpo manifestará Touki y serás un poderoso guerrero. Paul dijo, mientras miraba a su hijo, quien estaba en su propio mundo. No supo en qué momento Izuku se había desconectado de él, y en cambio, estaba en sus propios pensamientos, al igual que esas personas raras que usan su genio de manera incómoda.
Lo siento, muchacho, pero no puedo esperar tanto cuando puedo descifrarlo por mí mismo, Izuku pensó, mientras se mantenía pendiente en sus pensamientos. En momentos, pensaba en muchas cosas, especialmente en cómo poder manifestar su maná como aura de batalla. Pensando en un montón de teorías, solo había llegado a una conclusión casi lógica. ¿Por qué no mejor utilizar el mismo procedimiento de amplificación de One for All? Era momento de experimentar. Preparándose en una posición de postura de caballo, Izuku se mantuvo serio, para el interés de Paul. Paul se mantuvo tranquilo, observando lo que su hijo haría, y entonces, su mandíbula cayó. De repente, líneas de magia aparecieron en el torrente sanguíneo de su hijo, siendo envuelto en mana. Y de repente, una explosión de poder mágico había escapado de su hijo. Tan fuerte que, a diferencia de su padre o cualquier otro usuario que haya manifestado Touki, el aura de su hijo era casi visible. El aura de poder de Izuku era tan fuerte que incluso los animales que se encontraban cerca del corral a unos cuantos metros de ellos se habían desconcertado. Esto era inaudito. Paul no podía creerlo, su boca estaba que, si hubiera una posibilidad de caer en el suelo, entonces ya habría caído. Izuku, desconectado del mundo, se mantenía viendo su estado Touki, impresionado por el poder que estaba expulsando de su cuerpo. Había llegado a una gran revelación. Impresionante. Pensó, viendo el poder que salía de su cuerpo como un manto de poder. Sin embargo, uno que a diferencia de One for All, escapaba de su cuerpo de manera violenta, y sin embargo, menos consumible que el uso de maná para crear. Si bien, el uso de Touki gasta mana, es en mayor medida, el doble de menor que el uso tradicional de la magia. También tengo que retener el manto de maná para que pueda serme útil como un manto defensivo, como un campo de fuerza que me protege, un campo de fuerza. Campo de fuerza. Eso es, Izuku pensaba con una implicación de su mente, y de repente, había pensado en un hecho que lo había transportado a su vieja vida. A sus recuerdos más hermosos, cuando había despertado la capacidad de usar flotación, y viajaba por las nubes junto a su amiga Uraraka, uno de sus dos intereses amorosos de su vida pasada. Le encantaba surcar el cielo como un ave libre, acompañado de su amiga. Ella había muerto en la guerra de los héroes y villanos por un descuido. Recordando este hecho, Izuku no lo pensó dos veces, dirigió su vista hacia el cielo. Tan rápido como el viento, Izuku había desplegado su aura como un aura magnética que lo separó de la gravedad. Literalmente, salió despegado hacia las nubes, para la incredulidad de Paul. Empezó a volar con rapidez hacia el cielo, alcanzando las nubes lento, pero seguro. Se estaba aburriendo. Según su estimación, su velocidad de vuelo actual usando Touki era de unos 150 metros por segundos. De inmediato había activado el One for All, ocasionando una reacción esperada. A diferencia de la magia, la superposición de la mezcla entre ambas energía dio como resultado que el aura de Touki consumiera menos energía, filtrara menos mana, mantuviese más estable el aura, y que su cuerpo aumentara de poder por el doble. Era como usar el 20% con solo la mitad. También implicó que el tiempo se reducía a casi la mitad, lo que significaba que tiempo en Touki y uso de One for All se acabaría antes de lo esperado. También había notado otro dato, no menos importante, sin embargo. Su aura era celeste, como el de una estrella, a diferencia del verde de su vida pasada. Era como usar su modo definitivo, con su cabello envuelto en energía celeste flameante, al igual que sus ojos, muy posiblemente. La combinación de One for All y Touki era interesante. Pero más importante aún. Su vuelo había roto la barrera del sonido. De inmediato había alcanzado las nubes, y las surcó por un minuto entero. Fue entonces cuando comprendió que su padre Paul lo esperaba en el suelo, y decidió bajar de inmediato. Izuku sentía que no había razón para suprimirse, o esconder sus habilidades correspondientes. Al menos, con respecto al Touki y la magia, no tendría que reprimirse, solo utilizar su conocimiento de a poco, con el fin de no sorprender a sus padres de un momento a otro cuando de repente se enteraran de una cosa u otra. Al menos, de manera lenta y segura, enseñarle sus habilidades a su familia, y de paso, enseñarle a su hermano descarado algo de su conocimiento, ser el hermano mayor que cuida de su hermano menor. Izuku de inmediato bajó de las nubes, de inmediato bajando la velocidad y desactivando el One for All. Al aterrizar cerca de la zona en el que se encontraba su padre, pudo percibir el cómo Paul corría hacia él, pálido, sudando y casi de manera literal, el corazón en la mano. Tal vez no debió viajar tan lejos. ¿Cómo hiciste eso? La primera palabra salida de la boca de Paul fue eso. Izuku suspiró por las palabras de Paul. Sabía que el muchacho estaba preocupado por él, siendo su hijo era natural. Pero que no preguntara si estaba bien, era algo deprimente para Izuku. Espero. Bueno. Solo hice que mi magia me subiera al cielo, papá.
dijo Izuku con tranquilidad. Algo que desconcertó hasta la incertidumbre a Paul. ¿Cómo se supone que algo que los espadachines anhelan tener sea tan sencillo para un crío, y que encima, encontrara una manera de utilizar Touki para viajar por los cielos como si se tratase del mismísimo castillo volador del gran dragón blindado? Este niño era otra cosa. ¿Qué? No, ¿cómo usaste Touki? Paul estaba más interesado en cómo su hijo mayor había logrado utilizar Touki como si se tratase de una simple habilidad mágica, cuando los usuarios de lucha tenían que tardar décadas de perfección para poder siquiera alcanzar a desplegar un destello de poder de batalla, algunos ni siquiera logrando alcanzar el aura, debido a que para despertarlo se era necesario estar en batalla y alcanzar experiencia. Papá, fue fácil de lograr. Izuku dijo, dejando a Paul más desconcertado para variar. Izuku, por su parte, procedió a explicar. Sería bueno que su padre aprendiera un poco acerca de su poder. Bueno papá, me dijiste que Touki era maná que un guerrero usa de su cuerpo, ¿no? Izuku cuestionó. Bueno, sí. Paul dijo, interesado por lo que su hijo genio diría. Pues, solo lo utilicé como magia. Por ejemplo, si mamá quiere hacer agua, ella hace un cántico. Pero a pesar de eso, ella sabe desde el principio que quiere agua, y también sabe dónde quiere que aparezca, cuánta cantidad de agua quiere y cuánto maná tendrá. En su mente, ya había hecho el hechizo. Significa que el cántico solo es el interruptor que ejecuta la magia. Izuku explicaba, viendo el cómo Paul inclinaba la cabeza confundido. Izuku suspiró. Había esperado eso, pero de nuevo, esperaba más de Paul. ¿Y eso qué significa? Paul preguntó. No sabía a qué quería llegar su hijo. Incluso estaba empezando a sentir que el que estaba aprendiendo era él, aprendiendo de su propio hijo. Es sencillo, papá. Izuku dijo, cimentando los pensamientos de Paul. Era él el que estaba aprendiendo de su hijo. Bueno, cuando tú usaste tu aura de batalla, en tu mente pediste más fuerza y protección para ti y tu arma, la espada de madera. En tu mente, pediste que tus músculos, tus ojos, tu piel y tu espada fuesen más duros que la roca, más fuerte que el peso de la piedra, y más dura que ella. El maná simplemente hizo lo que tú querías en el momento que decidiste romper la roca. Una vez terminado, lo dejaste escapar la magia que fortalecía tu cuerpo, como un hechizo de agua. Izuku dijo, dejando a Paul sorprendido, pero también lo había confundido. Izuku hizo todo lo posible por utilizar un sentido común que sirviera para este mundo, a diferencia de su sentido común. ¿Cómo explicar que inconscientemente utilizaste la magia para estimular tus receptores cognitivos para ver desde una perspectiva de cámara lenta? ¿Cómo explicar que el maná sirvió como un potenciador que condensó y fortaleció y volvió más pesada cada partícula de tu cuerpo y célula, aumentando la fuerza, velocidad, resistencia y defensa del cuerpo? ¿Cómo explicar que el aura que éste había expandido y dejado escapar en realidad era un campo de fuerza que protegía al usuario, una manifestación psiónica de la mente amplificado cientos de veces para su efectividad psíquica? Paul no lo entendería. No podría comprender el sentido común de Izuku, quien vivió en un mundo evolucionado tanto biológica como tecnológicamente, con una ciencia tan grande que había alcanzado la capacidad de colonizar más allá de su propia tierra y luna. Paul no lo entendería. Pero la cosa está, papá, en el aura de batalla. Izuku dijo, esta vez, tratando de simplificar un poco más las cosas. Cuando usaste tu aura de batalla, lo dejaste escapar, como el hechizo de agua. Piensas que el aura solo sirve para un solo ataque, pero en realidad, el aura tiene que retenerse. Izuku dijo, mientras activaba Touki otra vez. Esto había sorprendido a Paul. Cuando activas Touki, no puedes dejarlo ir. Imagina que tú eres el cubo de agua, y el mana la bola de agua que invocaste. Entonces debes meter el agua en el cubo, y retener el agua en su interior, un cubo que tiene muchos agujeros. Una vez que lo hagas, el Touki será más poderoso, y durará más tiempo. Izuku explicó, dejando a Paul pensativo. Eso tiene sentido. Paul dijo, esta vez entendiendo a su hijo. Diablos, Zuko, eres un genio. Ja. Paul dijo, mientras Izuku dejaba de desplegar Touki para ahorrar energías. Gastar maná no era muy bueno, literalmente corrías el riesgo de perder la vida. Aún le quedaba al menos más de la mitad de su magia. De repente, Izuku había sido cargado por Paul, quien le había dado un beso en la mejilla a Izuku. El niño con alma de anciano se sintió con tanta vergüenza. Pero era su padre de esta vida, tenía que soportarlo. Luego de un tiempo, Paul había llevado a Izuku hacia el otro lado del patio. Sentía que el día de hoy no había necesidad de utilizar su energía para enseñarle algo que su hijo entendía mejor que él.
Incluso nunca sintió que podría siquiera enseñar algún dato de Touki, ya que la única razón del por qué la utilizó fue para enseñarle a su hijo la fuerza que podría obtener un guerrero. Y al final había sido él el que terminó aprendiendo algo nuevo. Una nueva manera de utilizar Touki. Una técnica que incluso se podría volverse una reliquia familiar. Paul no lo sabía aún, pero había cimentado las bases para una nueva escuela de guerreros marciales diseñado en el uso del combate físico y la espada. Por generaciones sería reconocido como el dios del Touki y la técnica, padre del dios del conocimiento y el dios humano, la segunda venida de Milis. Pero ese era una historia para otro momento. Como era de esperarse, Paul había dado la noticia a la familia de que Izuku tenía un gran talento para la lucha, y que era un gran guerrero a tal punto de que había despertado Touki y había logrado manifestar nuevas aplicaciones como volar. Ludeus había descubierto el origen del punto en el cielo que dejó con curiosidad a Roxy, la maestra de magia. Cabe mencionar que la joven estaba muy impresionada, por no decir que incrédula por las palabras de Paul. Ni siquiera el mago más excepcional podía adquirir una habilidad de vuelo como el de Izuku, mucho menos un guerrero, con Oshin Touki. Sin embargo, la clase aún no había terminado. Bajo el sol de la tarde, Izuku se mantenía al lado de Roxy, sentado en una silla, mientras la maga suspiraba con algo de ironía. Roxy Migurdia jamás imaginó que encontraría a personas tan excepcionales como estos niños, unos monstruos en todo el sentido de la palabra. Ludeus era un monstruo de la magia, capaz de realizar hechizos de nivel intermedio con tan solo 4 años. Y encima, seguir manteniendo ese tipo de hechizos por un amplio margen debido a las reservas mágicas que poseía. Su genio, sin embargo, iba más allá. Sabía leer, comunicarse correctamente, sabía de suma, resta, aritmética y tenía otros conocimientos mágicos como el uso de otros tipos de magia. Como el fuego, la tierra y el aire. Pero, lo más sorprendente, en todo el sentido de la palabra, era que cada uno de sus hechizos no necesitaba ningún cántico. Estaba usando hechizos silenciosos. Hechizos silenciosos. No había existido ningún mago capaz de utilizar un hechizo sin recitar el cántico. A lo sumo, los más sobresalientes, considerados los genios entre genios, eran capaces de acortar los cánticos, pero no realizar el hechizo sin cántico alguno. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, el responsable de todo este potencial, al parecer era su hermano gemelo mayor, quien era más alto, fuerte e incluso más inteligente que el mismo Ludeus. Un genio único en la historia que había nacido en esta humilde casa. Un niño que era capaz de usar Touki a muy temprana edad, alguien que había empezado a usar magia de otras escuelas como el fuego, aire, tierra, cuando en la casa solo había un libro mágico de magia de agua. También, para la incredulidad de Roxy, el niño había perfeccionado una de las magias más difíciles y complicadas del mundo. La magia de exorcismo y curación. Este niño no era normal. Todo lo había hecho sin la ayuda, solo con la mentalidad de que la magia era capaz de hacer todo. Un pensamiento correcto, y sin embargo, erróneo al mismo tiempo. La magia era buena para hacer muchas cosas, pero no servía de nada si no podías manifestarla correctamente, en pocas palabras, sin un encantamiento adecuado a lo que quisieras hacer, sin mencionar la cantidad especial de maná, no podrías hacer nada con ella. En términos específicos, los magos estaban limitados por su propio sistema que hacía funcionar la magia. Y, sin embargo, este niño había destruido toda esta creencia con su mera existencia. Usando la magia como si se tratase de alguna extensión de su cuerpo, con solo un mero pensamiento. De solo pensarlo la espalda de Roxy. Bien. Roxy dijo, mientras dirigía la mirada en el niño que tenía enfrente. Izuku no. Ludeus me habló mucho de ti. Le enseñaste muchas cosas a tu hermano. Ella dijo, mientras Izuku solo asentía hacia la chica. Él suponía que era una genio si a pesar de su juventud tenía el permiso del gremio de magos para enseñar. Bueno, no fui yo solo en realidad. Él sabe mucho más que yo cuando se trata de magia, Roxy Sensei. Ludeus era el que había descifrado muchas cosas, como no ser necesario precisamente lanzar hechizos con cánticos. Izuku dijo, mientras Roxy se estremecía al escuchar ese hecho. Ella había intentado lanzar un hechizo sin cántico usando la explicación de Ludeus. Pero al final no pudo hacer eso. Era como si su conocimiento de la magia y su forma habitual de usarla le impidiera invocar la magia sin recitar. Fue desilusionador este hecho. Ciertamente tú y tu hermano son muy buenos, genios de hecho. Puedo asumir que tú también puedes usar la magia sin usar los cánticos, ¿verdad? Ante las palabras de Roxy, Izuku solo había asentido con tranquilidad. Habiendo confirmado esto, Roxy prosiguió. Bien. Creo que no tiene sentido que tengas que realizar un hechizo de agua para probarte.
Lo mejor sería saber cuál es tu capacidad actual, y desde allí proseguir con un entrenamiento especial para que puedas aumentar tu potencial en el uso de la magia. Roxy dijo, mientras daba un paso hacia atrás, dándole espacio a Izuku para que lanzara un hechizo que le sea de su agrado. Por favor, no dispares en dirección a ninguno de los árboles. Tu madre es demasiado apegada a sus plantas. Roxy pidió, recordando el cómo había sido reprendida por no evitar que Ludeus arrasara con el árbol. Ella también había terminado estrellando un ataque mágico en el árbol, y quería a toda costa evitar un enfrentamiento con la matriarca de la casa. Ella necesitaba el trabajo. De acuerdo. Izuku respondió, mientras pensaba en algo que sirviera como un hechizo lo suficientemente bueno como para que fuese considerado un hechizo de nivel intermedio. No quería realizar un ataque, no creía que el muro de la casa permaneciese de pie, así que tenía que ser un hechizo creativo. Una idea le había llegado a la mente. Izuku entonces cerró los ojos, se concentró en lo que quería crear con su magia. Pensó en madera. La constitución química de la madera estaba hecha de las siguientes componentes principales. La madera estaba compuesta en un 50% de carbono, 42% de oxígeno, 6% de hidrógeno, y los restantes 2% de nitrógeno. También, sin embargo, poseía otros componentes, como el calcio, potasio y magnesio, lo esencial para la vida inorgánica. Polisacárido que constituyen la materia en un 25%, complemento con sus células, con un polímero resultante de la unión de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos y que proporciona dureza y protección, y la hemicelulosa, alrededor de un 25%, cuya función es actuar como unión de las fibras. Existían otros componentes minoritarios como resinas, ceras, grasas y otras sustancias. También se tomaba en cuenta su celulosa, un polisacárido estructural formado por glucosa que forma parte de la pared de las células vegetales. Su fórmula empírica es C6H10O5N, con el valor mínimo de N igual 200. Sus funciones son las de servir de aguante a la planta y la de darle una protección vegetal. Es muy resistente a los agentes químicos, insoluble en casi todos los disolventes y además inalterable al aire seco. Su temperatura de astillado a presión de un bar es aproximadamente unos 232,2 grados. Teniendo algunos ajustes de magia, las implicaciones de la materia y la corteza, Izuku luego había inyectado en la mezcla un nutriente esencial para que lo que creara fuese comestible. Sí, Izuku crearía algo comestible. Una planta, en realidad, un árbol. En la mezcla había puesto niacina B3, vitamina B6, ácido fólico B9, vitamina C, entre otros componentes. También implementó la fórmula C12H22O11, oxígeno 51, 42%, carbono 42, 10%, e hidrógeno 6, 48%. Con un peso molecular de 342,30, una sustancia denominada sacarosa, un disacárido compuesto por una molécula de glucosa, dextrosa, y una de fructosa, lebulosa. Generalmente se obtenía a partir de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Todo esto de añadidura por si acaso. Y con ella, activó la magia de curandero, una magia que en realidad era magia de vida. Un brillo salió de las manos de Izuku, y de repente, de la nada, el suelo se iluminó en una luz celeste, como si se tratase de una estrella, y una gota líquida de maná increíblemente pura había caído en el suelo. El poder en esa gota de maná era tanta que incluso Roxy pudo sentirlo. Su incredulidad se hizo palpable por lo que estaba viendo. De repente, tan solo en segundos, una pequeña planta había empezado a crecer constantemente, hasta que aquella planta había crecido hasta ser un árbol tan grande como la altura de Zenith. Dicho árbol había entrado en su apogeo, y tan rápido como se fortaleció, empezó a florecer y dar frutos de inmediato. Sus frutos fueron rojos, llenos y hermosos. Brillantes y llenos de vida, y así, la magia que rodeaba al árbol se había esfumado, dejando solo al árbol. Tan rápido como pudo había terminado, Izuku empezó a sudar un poco. El 70% de su magia había sido gastado al crear un árbol, materia, o mejor dicho, vida inorgánica. Así de poderosa era la magia. De inmediato, Izuku usó el resto de su magia para usar Touki y volar hacia el árbol para tomar algunas manzanas. Luego de tomarlos, le dio un mordisco a una manzana. Sonrió al sentir lo dulce que era. Y sin embargo, no dejaba de ser nutritiva. Bueno. Creo que este es el límite de mi magia, Roxy-sensei. Creo que, Roxy-sensei, ¿se encuentra bien? Izuku preguntó, al ver el cómo se encontraba Roxy. No solo ella se encontraba así. Pálida, congelada y sin poder creer lo que veía, sus ojos abiertos como platos. Su padre Paul, su madre Zenith, Lily Asana e incluso Ludeus también tenían la misma expresión.
Izuku sabía que se había pasado con su demostración mágica, pero aún mantenía el hecho de que no valía la pena reprimirse. Solo tuvo una sola cosa que decir. ¿Quieren? Dijo, extendiendo una manzana de sus manos. La familia definitivamente había engendrado genios aterradores con el poder de crear, pensaba Roxy. Definitivamente. Bueno chicos, aquí les mando un saludo y un abrazo súper masculino a los primeros 5 en comentar. Josep Ricarte, Jesús Azael Contreras Chavarro, Santiago Guerra, Luis Gato, y Deaxot. Espero que sigan apoyando esta historia y el canal, y sin más, hasta la próxima. Bye.